La Fed maquilla el colapso bursátil y bancario que ya estalló en Estados Unidos. Estados Unidos en quiebra. La burbuja ya explotó pero la Fed lo oculta. Rescate para millonarios y pobreza para los demás. Así es, el Banco Federal de Reserva inyecta trillones de dólares en Wall Street para ayudar a las corporaciones que invierten en Wall Street. Los ricos se benefician con este dinero pero nuestros pobres, más pobres todavía. La economía de Yanquilandia es una burbuja que reventará próximamente. El presidente del Banco Federal de Reserva dice que la enorme deuda de Yanquilandia es insostenible. Este nuevo año 2020 sabremos lo frágil que es la burbuja de economía de Yanquilandia. Maquillan el desastre. Así es, la Reserva Federal de Estados Unidos está maquillando la verdadera dimensión del problema que se les viene encima y lo hacen por medio de la emisión masiva de dinero que es inyectado de manera urgente al mercado de recompra de bonos de los Estados Unidos. Esto es, la Reserva Federal mantiene con vida artificial a los bancos y empresas zombies de Estados Unidos. Lo hacen porque en realidad el sistema bancario y bursátil estadounidense ya quebró pero lo mantienen con vida artificial gracias a esta inyección billonaria de dólares que están otorgando a todos los bancos y grandes empresas estadounidenses para que éstas simulen estar aún con vida. Pero la realidad es que el desastre ya está aquí aunque lo quieran ocultar. Desde hace 3 meses se hizo presente de manera dramática este problema justo cuando el mercado de recompra de bonos estadounidense colapsó y la curva de tipos de interés se invirtió. Y la curva de los tipos de interés se invirtió porque los préstamos a corto plazo, y con garantía sobre bonos del Tesoro estadounidense, también a corto plazo, tuvieron que ofrecer un interés superior al que otorgan los bonos a largo plazo, pues de otra manera nadie los hubiera comprado. Esto era un indicativo inequívoco de que el sistema bursátil estadounidense había quebrado precisamente en esos momentos. Pero a raíz de esta crisis en el mercado de bonos es que la Fed tuvo que aparecer como prestamista de última instancia para así comenzar a recomprar los bonos del Tesoro estadounidense, bonos que en esos momentos ya nadie quería comprar, razón por la cual los intereses de los préstamos a corto plazo se dispararon hasta arriba del 10%. Es decir, se había terminado la fe en el gobierno de los Estados Unidos y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, obligaciones que representan precisamente los bonos del Tesoro estadounidense. Bonos que ya no encontraron comprador en esos momentos y es por eso que la Fed tuvo que llegar al rescate y recomprar todos esos bonos de Estados Unidos que ya nadie quería comprar. Si esto hubiera pasado en cualquier otro país sin lugar a dudas la calificación soberana de esa nación hubiera caído por los suelos y sus bonos hubieran sido calificados como bonos basura, lo que a su vez hubiera aumentado dramáticamente el monto total a pagar por concepto de intereses de la deuda contratada por ese gobierno y, asimismo, le hubiera impedido el acceso al crédito internacional al no haber quien le prestase dinero dada su mala reputación crediticia. Pero ya todos sabemos que las agencias calificadoras de riesgos financieros son todas, o estadounidenses, o controladas por Washington, así que lo que pase en Estados Unidos no repercutirá en su calificación soberana porque ellos controlan a las empresas dedicadas a esa labor. Algunas de estas empresas son Standard & Poor's, Estados Unidos. Moody's Investor Service, Estados Unidos. Fitch Ratings, Estados Unidos, Reino Unido. Dagon Global Credit Rating, China. Como podemos ver, todas ellas son controladas por Washington excepto una. De esta manera podemos comprobar cómo no importa que todo el sistema bancario estadounidense esté en bancarrota de manera literal y que el gobierno de ese país esté en default técnico de pagos, aún así nadie los va a descubrir pues ellos controlan a todos. Pero alguno más abusado se preguntará, ¿por qué China no revela esta situación si una de sus empresas tiene el prestigio internacional suficiente como para denunciar esta realidad? Pues simplemente porque China es el mayor acreedor de Estados Unidos y tiene en su poder millones de dólares invertidos en bonos del Tesoro estadounidense, y si por alguna razón los bonos de Estados Unidos pierden todo su valor, entonces ellos también perderán mucho dinero.
Esta es la verdadera razón de por qué China se está deshaciendo aceleradamente de toda esa deuda estadounidense a través de su proyecto de la nueva ruta de la seda, proyecto en el que está invirtiendo miles de millones de dólares. Dólares que está obteniendo a través de la venta de los bonos estadounidenses. Pero también está deshaciéndose de esa deuda por medio del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, pues este banco se dedica a prestar a infinidad de países en la región de Asia-Pacífico, en Oriente y Medio Oriente, África y Latinoamérica. Esta es la utilización que le está dando China a la deuda que posee de los Estados Unidos, y una vez se haya deshecho de la mayor parte de los bonos de Estados Unidos, entonces sí atacará para destruir de una vez por todas a la moneda estadounidense, es decir, al dólar. Muchos países son conscientes de que Estados Unidos está literalmente en bancarrota, razón por la cual están haciendo lo mismo que hace China, es decir, deshacerse de toda la deuda estadounidense, deuda representada por los bonos del Tesoro norteamericano y por los mismos dólares, y la están sustituyendo por euros, yuanes y por sus propias monedas. Así, tenemos que Rusia, la India, Turquía, Irán, Siria, Irak, Venezuela, y muchos otros países, están eliminando al dólar de su intercambio comercial, pero también están vendiendo todos los bonos del Tesoro estadounidense que aún mantienen en su poder. Asimismo, también están sustituyendo sus reservas internacionales en dólares por otras monedas de reserva internacional, monedas como pueden ser el mismo euro, el yuan, el yen, el rublo y la libra esterlina. Y esta es la verdadera razón de por qué colapsó el mercado de recompra de bonos estadounidense, mercado mejor conocido como repos. Y es que colapsó porque, como podemos observar, el mercado internacional actualmente está saturado de bonos del Tesoro estadounidense, bonos que ya nadie quiere comprar. Razón por la cual estos bonos tienen que otorgar un mayor interés para poder conseguir que alguien se arriesgue a comprarlos. Pero tampoco hay compradores para los bonos del Tesoro estadounidense porque actualmente tampoco hay liquidez dentro del sistema bancario estadounidense, y no hay liquidez porque los bancos y empresas de ese país están hasta el cuello de deudas, deudas que los han dejado sin dinero. Y es que el dinero que reciben de la Fed lo están utilizando para recomprar su propia deuda, para recomprar sus propias acciones o para comprar a la competencia, y es así como no encuentran prestamistas dispuestos a prestarles aunque la garantía sean bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y este es el motivo de por qué la Fed tuvo que aparecer como prestamista de última instancia. Una, para recomprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos y así evitar que el precio de la deuda de ese país se disparase hasta las nubes. Y la otra, para evitar que todos los bancos y grandes empresas estadounidenses, así como el mismo gobierno, entrasen en default. Default que los hubiera llevado de inmediato a una situación alarmante. Escenario que empezaría con la destrucción de todo el sistema bursátil norteamericano, después con el bancario y empresarial, y finalmente con todo el país. Concluyendo, lo que hace actualmente la Fed no es otra cosa que maquillar el verdadero problema, problema que ya les reventó en las narices, pero problema que no están dispuestos a admitir y cuyas consecuencias tratan de posponer lo más posible. Actualmente la Fed ya ha inyectado al sistema de recompra de bonos la fabulosa cantidad de 2,5 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 2,5 millones de dólares. Y si consideramos que en el 2008 la cantidad inyectada a los repos fue de tan solo 750.000 millones, ya podemos darnos cuenta de la verdadera magnitud del problema. Pero aquí hay algo muy curioso y oscuro. Resulta que la Fed, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, no es una institución del gobierno, no señores, la realidad es que la Fed es un banco privado, banco conformado por los principales bancos estadounidenses, bancos que son precisamente los que reciben los dólares que la Fed está inyectando al mercado de recompra de bonos de Estados Unidos. Es decir, lo que realmente pasa es que todo este tema de la quiebra del sistema bancario estadounidense no es otra cosa que una farsa descarada, y lo único que se está haciendo es endeudar más a los ciudadanos estadounidenses,
y a su gobierno, pues los mismos bancos que emiten los dólares son los mismos que los reciben, pero la deuda que representan esos nuevos dólares no es deuda para ellos, pues esos dólares los reciben a un interés casi cero, inclusive quieren que sean a un interés negativo, mientras que los bonos son a un interés mayor, y esos bonos no son otra cosa que deuda estadounidense. Les recordaré que el gobierno estadounidense cada vez que ordena a la Fed imprimir nuevos dólares, esos dólares son intercambiados por bonos soberanos emitidos precisamente por ese gobierno. Es decir, cada nuevo dólar emitido representa una nueva deuda para el gobierno de los Estados Unidos y, por consiguiente, para todos sus ciudadanos norteamericanos. Aquí los únicos que ganan son precisamente los dueños de la Fed, pues ellos son los principales acreedores de Estados Unidos al poseer la mayor parte de la deuda de ese país. Es decir, ellos son los principales poseedores de bonos del Tesoro estadounidense. Después de ellos está China, pero China ya se está deshaciendo de todos los bonos y dólares estadounidenses y a cambio está creando infraestructura. Además, también los está cambiando por oro, plata y deuda soberana de otros países. Pero ustedes dirán, si la Fed es el mayor poseedor de bonos de Estados Unidos, ¿no serán ellos los principales perdedores al colapsar el dólar? Pues no, porque los dólares los tendrá que recibir el gobierno de los Estados Unidos, dólares que eventualmente ya no valdrán nada, pero en cambio los bancos que integran la Fed se habrán hecho con la propiedad de casi todo el sistema productivo estadounidense, así como de muchos otros países. Además, casi todo el territorio estadounidense les pertenecerá, así como sus recursos naturales. Así que, ellos se quedarán con las tierras, los medios de producción y con los recursos naturales, mientras que el gobierno de los Estados Unidos, y sus ciudadanos, se quedarán con los dólares, dólares que eventualmente no valdrán nada una vez salga a la luz pública la quiebra cierta de los Estados Unidos. La Reserva Federal advierte que la deuda es insostenible y que los Estados Unidos van directo al precipicio. De que Estados Unidos está en franco declive, lo está, pero aún hay gente que no lo cree y se resiste a aceptar la idea de que el poder estadounidense está en evidente retroceso. Eso les quedó muy claro en Medio Oriente, ya hasta sus mismas autoridades lo reconocen, pero no así el ciudadano de a pie gringo. El presidente de la Reserva Federal ha declarado este miércoles que la política económica seguida estos últimos años por las últimas administraciones estadounidenses es completamente equivocada y que está llevando a la ruina a la economía norteamericana, pues el déficit no para de crecer mientras que la deuda sigue aumentando constantemente. Sí, Jerome Powell dice que la deuda estadounidense es insostenible pero que ellos no pueden hacer nada, pues esa es una función que no corresponde a la Reserva Federal. Es decir, ya el Banco Central de Estados Unidos está declarando que la deuda de Estados Unidos es insostenible y que la política económica del presidente Donald Trump está equivocada y que está llevando a la ruina a los ciudadanos de ese país. No olvidemos que Donald Trump ha presionado todo lo que ha podido a la Reserva Federal para que ésta baje los tipos de interés y que los lleve si es necesario hasta cero o, inclusive, a niveles negativos. Pero no solo eso, también el presidente norteamericano ha insistido en que la Fed mantenga una política monetaria extremadamente laxa, es decir, que mantenga la emisión cuantitativa, emisión masiva de nuevos dólares, de manera indefinida, tal como ya lo está haciendo desde el mes de septiembre, mes en que colapsó el mercado de recompra de bonos, mejor conocido como repos. Desde entonces la Fed ha estado inyectando cantidades millonarias, cada vez más masivas, al mercado de los repos. Actualmente la inyección de liquidez al sistema bancario estadounidense es de una impresionante cantidad de 120.000 millones de dólares diariamente. Es decir, en tan solo estos 2 últimos meses la deuda estadounidense ha crecido casi 2 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 200 millones de dólares. Pero así como se ven las cosas, la deuda no dejará de aumentar hasta que eventualmente colapse todo el sistema bursátil y bancario estadounidense llevándose entre las patas a cientos de millones de ciudadanos norteamericanos. Un dólar tóxico.
La desdolarización llega al mayor fondo soberano de Rusia. Rusia redujo drásticamente sus tenencias de divisa estadounidense en las reservas internacionales. Ahora la política de desdolarización ha llegado al Fondo de Bienestar Nacional de Rusia, donde la participación del dólar es de un 45%, pero el Ministerio de Finanzas prevé reducirla casi a la mitad. Decisión estratégica. El Fondo de Bienestar Nacional, que forma parte del mecanismo de pensiones a largo plazo, cuenta actualmente con un capital de 7,9 billones de rublos, 124.200 millones de dólares. El 45% de ese monto está en divisa estadounidense. Pero la situación va a cambiar ya en el próximo 2020. Rusia prevé disminuir el peso del dólar, cuya participación se reducirá hasta un 23,6%, informó el viceministro de Finanzas, Vladimir Kolychev. El organismo está estudiando otras monedas de reservas, como el yuan chino y el euro. Los analistas explican que es una decisión estratégica que minimiza los riesgos externos, principalmente los de sanciones. Estados Unidos usa el sistema financiero actual para promover sus intereses políticos, por lo que los estados cuyas políticas entran en conflicto con la de Washington están reduciendo los activos en dólares. A la larga, la moneda estadounidense se volverá tóxica, y no solo por razones políticas, asegura Andrei Kochetkov, analista principal del Departamento de Estudios de Mercado de Otkritie Broker. El yuan y el euro son mucho más necesarios para la economía rusa, porque Europa y China son los principales socios comerciales de Rusia, observa, a su vez, Natalia Dembinskaya, columnista de la edición rusa de Sputnik. Evitar riesgos. Reducir la participación en dólares a favor de otros activos es una medida oportuna, y a la larga resultará bastante rentable, aunque puede haber ligeras pérdidas en unos pocos meses, señala Kochetkov. Los economistas enfatizan que el Fondo de Bienestar Nacional es una herramienta a largo plazo diseñada para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. No requiere ganancias constantes, por lo que no vale la pena tener en cuenta unas pérdidas registradas solo en papel. Es mucho más importante evitar riesgos sistémicos. La presión de sanciones podría dar lugar a una congelación de las cuentas rusas en los bancos estadounidenses. Es por eso que los activos se están diversificando a favor de inversiones en Europa y China, incluso a pesar de rendimientos negativos, comenta Oleg Bogdanov, analista principal de la compañía de inversión QVF. Perspectivas de futuro dudosas del dólar. Además, las perspectivas globales del dólar a corto plazo suscitan cada vez más dudas entre los economistas. Nadie cree que Estados Unidos sea capaz de pagar sus gigantescas deudas. Para Dembinskaya, la caída de la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos y la consiguiente devaluación de la moneda es solo cuestión de tiempo. Desde el punto de vista de las estadísticas macroeconómicas, el aumento de las tasas en Estados Unidos conduce a un debilitamiento de la moneda estadounidense a medio y largo plazo. La causa está en el aumento de los riesgos de inflación y de crédito en Estados Unidos, explica Alexandro Sin, analista del Departamento de Operaciones del Mercado Bursátil ruso de la empresa de inversiones Freedom Finance. Desdolarización en Rusia. Las autoridades monetarias de Rusia están llevando a cabo una estrategia para desdolarizar la economía del país. El primer ministro, Dmitry Medvedev, atribuyó el plan a la política económica agresiva y a menudo desatinada de Washington. Como parte de la estrategia, el Banco Central ruso aumenta sus reservas doradas y disminuye sus activos en dólares. El país promueve el uso de divisas nacionales en el comercio con sus socios extranjeros, como China, la India y Turquía. Y las empresas estatales especializadas en la extracción de petróleo y gas buscan pasar a sellar acuerdos en monedas alternativas al dólar.